comenzar a desarrollar las bases fisiológicas que nos van a permitir entender el equilibrio ácido-base y cómo se regula el equilibrio ácido-base por el pulmón y por el riñón. Entonces, para ello vamos a comenzar hablando del equilibrio químico, de la ley de acción de masas de Bulwer y Waage y del principio de Le Chatelier. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a compartir pantalla y vamos a abrir la pizarra. Bueno, entonces les decía, primero, ¿qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico se define como un estado de alta estabilidad termodinámica al cual tienden todas las reacciones químicas independientemente de sus concentraciones iniciales de reactivos y productos. Repito, el equilibrio químico es un estado de máxima estabilidad termodinámica al cual tienden todas las reacciones químicas independientemente de las concentraciones iniciales de sus reactivos y productos. Para poder entender cómo una reacción llega al equilibrio, tenemos que entender o tenemos que saber aplicar la ley de acción de masas de Bulwer y Waage, que expresa que la velocidad de una reacción química es proporcional al producto de las concentraciones de sus reactivos a una temperatura dada. Entonces, por ejemplo, dada la siguiente reacción, donde yo tengo una sustancia A y una sustancia B, que se combinan reversiblemente para generar los productos C y D, la velocidad con la que la reacción va de izquierda a derecha la vamos a llamar velocidad 1 o velocidad directa, también se puede llamar VD. La velocidad con la cual la reacción va de izquierda a derecha se llama velocidad 2 o velocidad inversa, VI. Ambas velocidades se pueden calcular de la siguiente manera. Por ejemplo, la velocidad 1 se puede calcular como una constante 1 por la concentración del reactivo A por la concentración del reactivo B. Es decir, que la velocidad con la cual la reacción va de izquierda a derecha depende del producto entre las concentraciones de sus reactivos multiplicado por una constante de proporcionalidad que depende de la temperatura a la cual ocurre la reacción. Del mismo modo, la reacción con la cual la reacción va a la izquierda, o sea, desde los productos de los reactivos, surge de multiplicar una constante de proporcionalidad inversa por la concentración de C por la concentración de D. Es decir, que la velocidad con la cual la reacción va de derecha a izquierda dependerá del producto entre las concentraciones de sus productos multiplicado por una constante de proporcionalidad que también depende de la temperatura. O sea que constante 1 y constante 2 son constantes de proporcionalidad que dependen de la temperatura. Bueno, cuando vos llegás al equilibrio, la velocidad directa va a ser igual a la velocidad inversa. Por eso no se modifica y llegamos al equilibrio. La velocidad con la cual los reactivos se transforman en productos es igual a la velocidad con la cual los productos se transforman en reactivos. Y entonces, si B1 es igual a B2, no se modifica más. Entonces yo puedo reemplazar B1 por aquello a lo que es igual B1. Si B1 era igual a K1 por concentración de A por concentración de B y B2 era igual a K2 por concentración de C por concentración de D, yo tengo que en el equilibrio el producto K1 por A por B va a ser igual a K2 por C por D. Ahora voy a hacer pasaje de términos para dejar las constantes del mismo lado y las concentraciones del mismo lado. Y así, por ejemplo, si yo paso K2 dividiendo, me queda que K1 sobre K2 va a ser igual a la concentración de los productos, C por D, dividido la concentración de los reactivos, A por B. Bueno, ahora bien, K1 por, o sea, esto quiere decir que en el equilibrio, el cociente entre la constante directa y la constante inversa es igual al cociente entre las concentraciones de productos dividido la concentración de los reactivos. Ahora, K1 sobre K2 es un cociente entre constantes. Toda operación matemática que vos hagas entre constantes nos determina una tercer constante, que en este caso es la constante de equilibrio, que puede figurar como Kc, como Ke o como Keq. Por eso la constante de equilibrio se puede calcular como el producto, como el cociente entre los productos, las concentraciones de los productos, dividido el producto entre las concentraciones de los reactivos a una determinada temperatura. Bueno, ¿para qué me sirve la constante de equilibrio? La constante de equilibrio me sirve para
prever el sentido predominante que va a tener una reacción para alcanzar el equilibrio. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, esto significa que el producto entre las concentraciones de los productos, que está en el numerador, es mayor que el producto entre las concentraciones de los reactivos. Esto supone que los productos tienen mayor concentración que los reactivos, y si los productos tienen mayor concentración que los reactivos, esto significa que para llegar al equilibrio, B1 fue mayor que B2. La velocidad directa fue mayor que la velocidad inversa. Por eso, como la reacción transcurrió con mayor velocidad a la derecha que a la izquierda, los productos quedaron concentrados con mayor concentración que los reactivos. Cuando hago producto dividido reactivo, la constante de equilibrio es mayor a 1. Al contrario, si la constante de equilibrio es menor a 1, esto significa que los reactivos tienen mayor concentración que los productos. Si los reactivos tienen mayor concentración que los reactivos, esto significa que la reacción transcurrió con mayor velocidad a la izquierda que a la derecha, o sea, B2 fue mayor que B1, hasta que alcanzó el equilibrio y se igualaron las dos concentraciones. Esto vio favorecido la formación de los reactivos, y entonces, como hay más reactivos que productos, cuando yo hago producto dividido reactivo, la constante de equilibrio es menor a 1. En resumen, cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, la reacción se dice que tiende hacia la derecha, hacia la formación de los productos, para llegar al equilibrio. Mientras que cuando la reacción tiene una constante de equilibrio menor a 1, decimos que es una reacción que tiende predominantemente hacia la izquierda, hacia la formación de los reactivos. ¿Sí? Bien. Esto es equilibrio químico analizado a través de de la ley de acción de masas de Wulder y Wach. Bien, vamos a ver ahora qué pasa si una reacción ya estaba en equilibrio y yo modifico el equilibrio. Veamos. Cuando vos modificás el equilibrio, ¿sí? Yo tengo una reacción que está en equilibrio, y esa reacción en equilibrio tiene concentraciones de reactivos y productos constantes, no iguales, porque la constante de equilibrio puede ser mayor o menor a 1, pero sí tienen que ser constantes, pero tienen que tener igual velocidad a la derecha que a la izquierda, para mantener esas concentraciones constantes en equilibrio, y van a tener un valor determinado de la constante de equilibrio que será distinta para cada reacción y a una temperatura determinada. Perfecto. Ahora bien, si yo a una reacción que está en equilibrio le modifico la concentración de los reactivos o la de los productos, la reacción se desplaza. O sea, si una reacción que está en equilibrio, yo aumento la concentración de los reactivos, la reacción se desplaza hacia la derecha, hacia los productos. Si aumento la concentración de los productos, la reacción se desplaza hacia la izquierda, hacia los reactivos. Si disminuyo la concentración de reactivos, se desplaza hacia los reactivos. Y si disminuyo la concentración de los productos, se desplaza hacia los productos. Esto se conoce como el principio de Le Chatelier. Es el concepto del equilibrio móvil o el principio de Le Chatelier. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una reacción está en equilibrio, se le modifica dicho equilibrio porque se le modifica algunos de los parámetros del sistema. Por ejemplo, la concentración de los reactivos o la concentración de los productos. Así, según el principio de Le Chatelier, cualquier modificación a un sistema que está en equilibrio provocará un desplazamiento del sistema para tratar de contrarrestar los efectos de dicho cambio. Ese es el principio de Le Chatelier y se puede explicar de la siguiente manera. Miren. A ver. Es decir, suponete nuevamente que yo tengo una reacción en equilibrio. Tengo A más B, flecha, C más D. Habíamos dicho que si está en equilibrio, la velocidad con la cual la reacción va de izquierda a derecha tiene que ser igual a la velocidad con la cual la reacción va de derecha a izquierda. A y B son los reactivos de la reacción, y C y D son los productos de la reacción. Bueno, si a esta reacción, que está en equilibrio vos, le aumentás la concentración de los reactivos, esta reacción se va a desplazar hacia los productos. Si esta reacción que está en equilibrio le disminuís la concentración de los reactivos, la reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Si esta reacción que está en equilibrio le aumentás la concentración de los productos, la reacción se desplazará hacia los reactivos, y si esta reacción que está en equilibrio le disminuís la concentración de los productos, la reacción se va a desplazar hacia los productos. La idea es que la reacción neutralice los cambios efectuados. Si nosotros este principio de Le Chatelier lo relacionamos, no sé,
con una reacción, una ecuación de disociación de un ácido. Supongamos que yo tengo un ácido X, ahora vamos a hablar un poquito de los ácidos y de las bases, que en forma reversible se disocia liberando los hidrógenos. ¿Qué va a pasar cuando se modifique la concentración de los hidrógenos? Es decir, ¿qué va a pasar cuando se modifique el pH? Supongamos que el pH aumenta. Si el pH aumenta, quiere decir que los hidrógenos disminuyeron. Como los hidrógenos son productos y están disminuyendo, esta reacción va a ir hacia productos. O sea, esto va a aumentar la disociación del ácido para generar hidrógenos y esto va a tender a regular el pH. Ahora, ¿qué pasa si los hidrógenos aumentan porque bajó el pH? Como están aumentando los productos, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. O sea que estos hidrógenos en exceso se van a unir a los aniones, que se llaman bases conjugadas del ácido, para regenerar el ácido. Es decir, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, estos desplazamientos de las reacciones de disociación de los ácidos y de las bases que ocurren cuando se modifican el pH y por ende la concentración de hidrógenos, se pueden explicar por el principio de Le Chatelier. Si los hidrógenos aumentan, la reacción va hacia la izquierda. Si los hidrógenos disminuyen, la reacción va hacia la derecha. ¿Estamos? Entonces, estos conceptos que les estoy explicando también se pueden aplicar al análisis de la disociación del agua. Como cualquier sustancia, también esta reacción de disociación del agua tiene una constante de equilibrio, que en este caso se va a llamar la constante de disociación del agua. Para analizar esto, ahora vamos a ver un PowerPoint, que es el siguiente. Bien, vamos a hablar de la regulación del equilibrio ácido-base, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Bueno, decíamos que la disociación del agua sigue las reglas del equilibrio químico, de la ley de acción de masas, el principio de Le Chatelier. Es decir, el agua se puede considerar como una molécula anfótera, y así, en el agua pura, una molécula de agua más otra molécula de agua se combinan y termina una molécula de agua actuando como un ácido cediendo un hidrógeno, la otra molécula del agua actuando como una base captando el hidrógeno. Una de las moléculas al ceder queda como oxidilo y la otra como el ion oxidilo y la otra al captar queda como el ion hidronio. Bien, o sea que en un litro de agua pura nosotros verificamos esta reacción. Agua más agua igual oxidilo más hidronio. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta reacción ocurre, esta disociación del agua, ocurre frecuentemente? ¿Es una reacción de gran intensidad? La respuesta es no. Porque si yo me fijo en la concentración de oxidrilos generados, es solo de 1 por 10 a la menos 7 molar. 1,601 molar. ¿Estamos? 0,601 molar. Es decir, que una parte por cada 10 millones se puede disociar. Obviamente, por cada oxidrilo que encontramos va a haber un hidronio, porque si se disocian, digamos, cuando uno se disocia, el otro lo capta, o sea, cuando uno cede, el otro capta, va a haber la misma cantidad de oxidrilos que de hidronios. Con lo cual, en un litro de agua pura, la concentración de hidronios, que equivale a los hidrógenos libres, entre comillas, pero que no están totalmente libres, es de 1 por 10 a la menos 7 molar. Bien. Si yo multiplico la concentración de oxidrilos y la concentración de hidronios en un litro de agua pura, a esto se le llama el producto iónico del agua. Surge de hacer 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, me va a dar 1 por 10 a la menos 14 molar. Este valor es una constante a una temperatura determinada, a un pH, a una presión determinada, es un valor constante. Y a este constante lo llamo la constante de disociación del agua, o KW, K-Water. O sea que la constante de disociación del agua se calcula multiplicando la concentración de oxidrilos por la concentración de hidronios. Esta constante de disociación del agua surgirá de multiplicar 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7. Esta constante de disociación del agua me va a dar 1 por 10 a la menos 14. Otro número muy chico, porque es 0,1301. Entonces, lo tienen, 0,1301. Entonces, en química, para lidiar con números tan pequeños, se ideó una función matemática que es la función P. O sea, no es que se ideó para química, pero hay una función que es la función P, que es el menos logaritmo de X, y que sirve para hacer más accesibles números muy pequeños. ¿Sí? La función P, el menos logaritmo de X. Así, por ejemplo,
El pOH es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. Si la concentración de oxidrilo era 1 por 10 a la menos 7, yo hago el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 me da 7. Lo transformo en un número entero más manejable. Lo mismo el pH, es el menos logaritmo de la concentración de hidronios. Es el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 me da 7. Lo mismo el pKwater, es el menos logaritmo de la kWater, o sea, el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 me da 14. Por eso es que, si vos te fijás, si vos haces pH más pOH, te tiene que dar la pKwater, porque 7 más 7 me da 14. Eso también me permite calcular el pH o calcular el pOH conociendo el otro. Si yo te doy el valor de pH, vos podés calcular pOH o viceversa, sabiendo que la pKwater es una constante, es 14, a condiciones determinadas de presión y temperatura. Pero entonces, si pKwater siempre es 14, 7 más 7 sería el pH y el pOH, me da 14. Si yo, por ejemplo, quiero calcular pOH, hago la pKwater, que es 14, menos el pH que me den. Si el pH en lugar de 7 es 6, yo hago 14 menos 6, me va a dar que el pOH es 8. Y del mismo modo el pH. El pH lo podía calcular como el menos logaritmo de la concentración de hidronios, pero también, esto dependiendo de los datos que te den, si yo tengo el valor del pOH, yo sé que como la pKwater es 14, menos el pOH, supongamos que el pOH sea 4, entonces el pH va a ser 14 menos 4, 10. Es decir, pH y pOH sufren a condiciones determinadas de presión y temperatura relaciones o modificaciones inversas. Cuando el pH sube una unidad, el pOH tiene que bajar una unidad para que la suma pH más pOH me dé siempre 14. ¿Estamos? Todo esto surge de la ley de acción de masas del equilibrio químico. ¿Cuál es el rango de pH? El pH puede variar de 0 a 14. Si el pH es igual a 7, decimos que es neutro y equivale a una concentración de hidrógenos específica de 1 por 10 a la menos 7 molar, como ocurre en el agua pura. Si el pH es menor a 7, decimos que es ácido. Esto equivale a altas concentraciones de hidrógeno mayores a 1 por 10 a la menos 7 molar. Mientras que si el pH es mayor a 7, decimos que es básico o alcalino, lo que corresponde a concentraciones bajas de hidrógeno menores a 1 por 10 a la menos 7 molar. Fíjense que pH, al ser el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, es inversamente proporcional. Cuando el pH sube, la concentración de hidrógeno baja o viceversa, por la función logarítmica que estamos utilizando. El pH fisiológico, calculado por la reacción por el menos logaritmo de los hidrógenos, es de aproximadamente 7,4. A ver, varían los distintos medios. Este está tomado de la sangre, porque se mide del pH arterial. Se toma una muestra de sangre arterial y el pH es de 7,4 porque en realidad la concentración de hidrógeno no es 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Sino que es 4 por 10 a la menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con lo cual, eso me va a dar, cuando le hago el menos logaritmo, 7,4. Y lo consideramos el pH fisiológico habitualmente. Es distinto en las células, es distinto en algunos líquidos, como por ejemplo el estómago. Bueno, con respecto al pH de los distintos líquidos, este varía. El pH 7,4 que nosotros habitualmente tomamos como pH fisiológico es el pH de la sangre arterial. Esto equivale a 4 por 10 a la menos 8 moles o equivalentes litros de hidrógeno, a la 4 por 10 a la menos 5 miliequivalente. Acá está expresado miliequivalente en esta tabla. Entonces 7,4 equivale a 4 por 10 a la menos 5 miliequivalentes por litro de hidrógeno. Eso es en sangre arterial. Pero por ejemplo, en sangre venosa o en el líquido intersticial, el pH es un poquito más bajo, 7,35, lo que equivale a 4,5 por 10 a la menos 5 miliequivalentes por litro de hidrógeno. En el líquido intracelular es más bajo que el pH sanguíneo, oscila de 6 a 7,4, porque en el líquido intracelular es donde se generan los ácidos, el metabolismo genera los ácidos, con lo cual esto te baja el pH, y no es lo mismo que la célula esté en gran actividad, con la célula muscular durante la contracción, donde el pH puede bajar tanto como 6, o puede estar en reposo y ahí se acerca al pH fisiológico. Habitualmente se acepta un pH de 7,1 para las células, que es más bajo que el pH de la sangre. Con respecto a la orina, el rango de pH va de 4,5 a 8, la orina tiene, digamos, se puede modificar su pH porque el riñón actúa en la regulación del equilibrio ácido-base, lo vamos a ver más adelante, y entonces puede acidificar la orina hasta 4,5 o alcalinizarla hasta 8. Y finalmente, el sector en el organismo donde la concentración de hidrógeno es más alta y donde el pH es más bajo, el jugo gástrico, donde la concentración de hidrógeno puede alcanzar los 160 miliequivalentes litros, y esto equivale a un pH de 0,8, inferior a 1, cuando estamos en máxima capacidad de concentración del jugo gástrico. Bien,
Supongamos el pH 7,4 de la sangre arterial. Perfecto. Hay sustancias capaces de modificarlo y sustancias que no. Las sustancias que no pueden modificar el pH son generalmente no electrolitos, sustancias neutras, como la glucosa, como la urea, etcétera, que no se pueden disociar y por ende no pueden ni ceder ni captar hidrógeno. Esas son neutras. Ahora, las que pueden modificar el pH son aquellas que pueden ceder o captar hidrógenos, y estas se dividen en tres tipos. Por un lado tengo las sustancias ácidas. Estas son capaces de ceder hidrógeno al medio, y entonces bajan el pH al aumentar la concentración de hidrógenos libres en el medio. Después tengo las básicas, las cuales hay dos tipos. Las básicas son capaces de captar hidrógenos directamente o ceder oxidrilos al medio. Si vos cedés oxidrilos, los oxidrilos después se combinan con hidrógeno, una forma indirecta de captar hidrógenos. Estos suben el pH al disminuir la concentración de hidrógenos libres en el medio. Y finalmente tengo las anfóteras. Estas pueden captar o ceder o captar hidrógenos. Por ende pueden bajar o subir el pH según el comportamiento neto, si captan más que lo que ceden o viceversa. Bien. ¿Cómo es un ácido? Los ácidos se pueden clasificar por su naturaleza en inorgánicos, son los que poseen un no metal, un elemento de la tabla periódica que está a la derecha de la escalerita de la tabla, recuerden esto, que puede ser cloro, puede ser azufre, puede ser fósforo, puede ser nitrógeno, y así tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, etcétera, el nítrico, el nitroso, o pueden ser orgánicos. Orgánicos son los ácidos que poseen el grupo carboxilo, como el ácido láctico, el ácido pirúvico, el ácido oxaloacético, etcétera. Los cuerpos cetónicos, o sea, el ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico, esos son orgánicos. Según su disociación, pueden ser fuertes, aquellos que se disocian totalmente, generalmente los inorgánicos son fuertes, el ácido clorhídrico se disocia completamente, o pueden ser débiles cuando se disocian parcialmente. Los orgánicos, como el láctico, etcétera, suelen ser ácidos débiles. La ecuación de disociación de un ácido es: el ácido se disocia reversiblemente en su base conjugada e hidrógenos. Esta es la base conjugada del ácido, es decir, el anión que surge de la disociación del ácido, que ya no es más ácido, porque ya no puede más ceder hidrógeno, lo que puede hacer es captar. Entonces, si capta, se comporta como una base. Decimos que es la base conjugada del ácido. Por ejemplo, si esto fuese ácido láctico y esto es lactato a hidrógeno, el lactato no es más un ácido, es una base conjugada. Es la base conjugada del ácido láctico. Bien. Con respecto a las bases, según su naturaleza pueden ser inorgánicas, a las inorgánicas también se las llama álcalis, y poseen un metal, unido a un grupo oxidrilo. Puede ser un metal alcalino, o alcalino térreo. Los elementos del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica, como sodio, como potasio, como calcio, magnesio. Y entonces vos tenés el hidróxido de sódico o de sodio, el hidróxido de potasio, el de calcio, el de magnesio. O si no, las orgánicas. Las orgánicas son aquellas que tienen un grupo amina, como la colina, la etanolamina, etcétera, y pueden captar hidrógenos. Según su disociación, se dividen en fuertes, que son las que se disocian totalmente, y tenemos las inorgánicas, los álcalis, tienden a ser bases fuertes, o las débiles, que se disocian parcialmente, como las orgánicas. La ecuación de disociación es: para las inorgánicas, la base inorgánica, que es un hidróxido, se disocia en el ácido conjugado y el oxidrilo. Y este oxidrilo después se puede combinar con hidronio para revertir la reacción que vimos al principio en disociación del agua y formar oxidrilo más hidronio, agua más agua. Con lo cual los hidronios o los hidrógenos libres del medio disminuyen. Por eso es una base. Pero no es que el hidróxido capte directamente hidrógenos, sino que lo hace indirectamente al ceder oxidrilo. En cambio, una base orgánica capta directamente hidrógenos, el amina se ioniza, capta un hidrógeno y se ioniza, y este sería, la que tiene el amina ionizado, el ácido conjugado de la base. Porque eso no puede captar, solo puede ceder. Y si este cede, se va a transformar, si esta especie química cede, se va a comportar como un ácido. Es el ácido conjugado de la base. Por ejemplo, si esta base fuese amoníaco, NH3, y se combinase con hidrógenos para formar amonio, NH4, el amonio sería el ácido conjugado de la base amoníaco. Muy bien. Vamos al concepto de pK. Vimos el pH, perfecto, ahora vamos al concepto de pK. Tanto la ecuación de disociación de los ácidos como de las bases tiene una constante de disociación, o K.
que puede ser la Ka para los ácidos, la Kb para las bases. ¿Qué es la constante de disociación de un ácido de una base? Nada más ni nada menos que la constante de equilibrio de la reacción nos lleva a equilibrio químico y la ley de acción de masas. Es una reacción química. Entonces yo puedo calcular su constante de equilibrio, que como surge de una reacción de disociación de un ácido a una base, la llamo constante de disociación. Para los ácidos y bases débiles, esta constante tiene un número muy pequeño, 1 por 10 a la menos x, menos 4, menos 5, menos 6, número chiquitito. Entonces se justifica hacerle el menos logaritmo de la función p. Entonces, si se la suele expresar mediante su función p, el menos logaritmo de x, y así, si yo hago el menos logaritmo de la k, obtengo el pk. Es el pk, definido matemáticamente, es el menos logaritmo de la constante de disociación de un ácido o de una base. ¿Sí? Esa es la definición matemática del pK. ¿Para qué nos sirve el pK? El pK se puede comparar con el pH. Para los ácidos, cuya ecuación de disociación es, tenés el ácido que se disocia en la base conjugada e hidrógenos, si el pH es igual a pK, la reacción está en equilibrio. O sea que por cada ácido que se disocia en base conjugada a hidrógeno, una base conjugada se asocia a hidrógeno para formar el ácido. Está en equilibrio. Por eso cuando el pH coincide con el pK, 50% de las especies están como ácido, 50% como base. Dicho de otra manera, 50% está disociado y 50% no disociado. Por eso acá tenemos, esto nos lleva a una segunda definición de pK. Uno puede decir que el pK es aquel valor de pH en el que 50% de una especie disociable está disociada y 50% no, de tal forma que la relación o cociente disociado sobre no disociado es igual a 1. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 10 de este y tiene un pK de 7. Si yo lo disuelvo a pH 7, ¿qué va a pasar? 5 de los 10 se van a transformar en este. Y yo voy a tener 5 y 5. 50% está disociado y 50% no. Con lo cual, si hago este dividido este, 5 dividido 5 me da 1. Entonces, una definición fisiológica de pK y que es útil para entender los comportamientos de los ácidos y las bases cuando el pH se modifica, es considerar al pK como aquel valor de pH en el que el 50% de una función disociable está disociada y el 50% no. De tal forma que la relación o cociente disociado sobre no disociado es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si el pH es mayor o menor al pK? Acá utilizamos el equilibrio químico y el principio del equilibrio móvil, el principio de Le Chatelier. Si el pH fuese mayor al pK, la reacción tiende a la derecha. ¿Por qué? Si yo subo el pH para subir el pH, ponele que el pK era 7, como dijimos antes, pero yo voy a subir el pH a 8. A 7 la reacción estaba equilibrada. ¿Qué va a pasar cuando el pH es 8? Para subir el pH de 7 a 8, tuve que disminuir los hidrógenos. Los hidrógenos son productos. Entonces la reacción se desplaza hacia los productos, hacia la derecha, con lo que aumenta la forma disociada, y entonces el cociente disociado sobre no disociado da mayor a 1. Del mismo modo, si el pH es menor que el pK, supongamos que el pK es 7, y a pH 7, esta reacción estaba en equilibrio, con 50% de la forma disociada y 50% no, y una relación disociado no disociado igual a 1. Pero ahora yo te bajo el pH a 6. Para bajar el pH de 7 a 6 tuve que aumentar los hidrógenos que son productos. Si yo aumento los hidrógenos, la reacción se desplaza hacia los reactivos, con lo cual ahora aumenta la forma no disociada. Cuando yo hago el cociente disociado sobre no disociado, me va a dar menor a 1. En resumen, chicos, si un ácido, lo que fuera, tiene un pK X, 4, si el pH es igual a pK, la reacción está en equilibrio. Si el pH es mayor que el pK, la reacción se desplaza a la derecha, y si el pH es menor que el pK, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Lo mismo vale para una base. En el caso de las bases orgánicas, cuya ecuación de disociación es amoníaco más hidrógeno, flecha reversible, de la base con el amoníaco ionizado. Si el pH es igual a pK, la reacción está equilibrada. Si el pH es mayor al pK, la reacción tiende a la izquierda, porque acá, al revés que el otro, los hidrógenos están a la izquierda de la reacción. Entonces, cuando sube el pH, esto significa que bajan los hidrógenos, la reacción se desplaza hacia la izquierda, mientras que cuando el pH es menor que el pK, para que el pH baje acá tienen que aumentar los hidrógenos. Si aumentan los hidrógenos, esta reacción se desplaza a la derecha.
O sea que para las bases, el desplazamiento a la derecha o a la izquierda, según las modificaciones del pH, es inverso a lo que pasa para los ácidos. Porque en la ecuación de disociación de los ácidos, los hidrógenos están a la derecha, pero en la ecuación de disociación de la base está a la izquierda. Bueno. Y en el caso de las inorgánicas, que son los hidróxidos o álcalis, cuya ecuación de disociación es la base con el hidróxido, que se disocia en el ácido conjugado y el oxidilo, el cual después se combina con hidróneo para formar agua, más agua, lo que va a pasar es que si el pH igual a pK, la reacción está equilibrada. Si el pH es mayor que el pK, significa que disminuyeron los hidróneos libres. ¿Sí? Si disminuyen los hidróneos libres, se acumulan los oxidrilos. Si se acumulan los oxidrilos, la reacción tiende hacia la izquierda. La reacción va a la izquierda. En cambio, cuando el pH sea menor que el pK, esto significa que aumentan los hidróneos. Los hidróneos, al aumentar, desplazan esta reacción para allá y consumen oxidrilos. Al disminuir los oxidrilos acá, esta reacción se desplaza a la derecha, lo que implica que cuando el pH es menor que el pK, esta reacción se desplaza a la derecha. Entonces, chicos, todo lo que estoy explicando de ácidos, bases, pH y pK se basa en el equilibrio químico, la ley de acción de masas y el equilibrio móvil o principio de Le Chatelier. Esto te explica básicamente cómo se disocia el agua, cómo se calcula el pH, el concepto de pK, cómo se disocian los ácidos y las bases de acuerdo a la comparación entre pH y pK. Bueno, vamos al pH fisiológico y la concentración de los hidrógenos. El pH fisiológico decíamos que es de 7,4 más menos 0,2, algunos libros hablan de 7,4 más menos 0,05 en sangre arterial. Y es de 7,38 más menos 0,02, o en algunos libros más menos 0,05 en sangre venosa. Un pH de 7,4 equivale a 40 nanomoles por litro de hidrógenos, que es lo mismo que decir 0,00004 milimoles por litro. Cada cambio de 0,01 de pH equivale a una modificación de 1 nanomol de hidrógeno. O sea, 1 nanomol de hidrógeno equivale a 0,01 de pH, de modificación para arriba o para abajo. Obviamente, como es inversa la relación, cuando el pH es de 7,40 y la concentración de hidrógeno es de 40 nanomoles por litro, si yo aumento a 41, el pH baja a 7,39, o sea, bajó 0,01. Si aumento a 42 la concentración de hidrógeno, baja a 7,38. Si aumento a 43, baja a 7,37. Si aumento a 44, baja a 7,36. Si aumento a 45, baja a 7,35. El límite mínimo si tomamos 7,4 más menos 0,05. Lo mismo pasa si disminuyo. Si yo disminuyo la concentración de hidrógeno en 1 nanomol por litro, esto va a ir a, va a aumentar el pH en 0,01. O sea, 7,41. Si la concentración de hidrógeno baja a 38, este aumenta a 7,42, si baja a 37, aumenta a 7,43, si baja a 36, aumenta a 7,44, y si baja a 35, aumenta a 7,45, que son los límites de la normalidad, 7,40 más menos 5. ¿Estamos? Entonces fíjense, como decíamos desde hace un rato, que pH y concentración de hidrógeno son inversamente proporcionales, por eso de que el pH surge como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, pero además vean que también las relaciones de proporcionalidad entre los nanomoles por litro, que aumenta o disminuye en la concentración de hidrógeno, y las unidades de pH en que disminuye o aumenta el mismo. Bueno, polluelos. Entonces, estas son las bases matemáticas que les van a permitir entender después las modificaciones químicas, sobre todo cuando hablen de mezclas reguladoras, ¿sí? No tanto para los mecanismos, digamos, cuando uno habla del equilibrio ácido-base, lo primero, como en la regulación del equilibrio ácido-base, participan 3 grandes sistemas, que son las mezclas reguladoras fisiológicas por mecanismos químicos de amortiguación. Después, el aparato respiratorio, es decir, la ventilación, aumentando y disminuyendo por mecanismos fisiológicos que se relacionan con los mecanismos químicos. Y después el sistema renal, aumentando la excreción de hidrógenos o de bicarbonatos, según sea el caso, por mecanismos fisiológicos, fantástico. Pero la primera parte, cuando vos tenés que describir las mezclas reguladoras fisiológicas, para poder entender su eficacia, para poder entender los desplazamientos hacia la derecha y la izquierda, de las reacciones de disociación, de los ácidos que componen dichas mezclas, es necesario entender toda esta parte matemática, la ley de acción de masas, el equilibrio móvil, el principio de Le Chatelier. ¿Estamos? En la próxima clase les explico los mecanismos fisiológicos. Sigan cuidándose, polluelos.